Buenos días. En la clase número 1 vamos a trabajar sobre distintos conceptos que hacen a la introducción a la materia química biológica. La idea es repasar algunos temas que ustedes seguramente vieron en la escuela secundaria y que nos van a servir como base para poder después desarrollar específicamente aquellos componentes químicos que hacen a la composición de los seres vivos. Para empezar vamos a trabajar sobre el concepto de materia. ¿Qué es materia? Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Es de lo que están formadas todas las cosas que nos rodean. La materia se caracteriza por tener masa y por ocupar un determinado volumen. Cuando hablamos de masa, estamos hablando de la cantidad de partículas que presenta esa porción de materia que estamos analizando. A las porciones de materia que estamos analizando se lo suele llamar cuerpo o también sistema material. O sea que todo cuerpo está formado por una serie de partículas y esa cantidad de partículas determina la masa de ese cuerpo. Si a la masa nosotros la vinculamos con la fuerza de la gravedad, vamos a obtener el peso. El peso es la masa vinculado con la fuerza de la gravedad. Cuando hablamos de volumen, estamos hablando del espacio que ocupa ese cuerpo, ¿no? Y nos da idea entonces el volumen de el tamaño que tiene ese cuerpo. La materia puede sufrir cambios físicos y cambios químicos. Cuando hablamos de cambios físicos, estamos hablando que cambia el aspecto de la materia, pero la composición química no. Esto, por ejemplo, es: yo tengo agua en estado líquido y le bajo la temperatura, le extraigo energía calórica, y al extraerle energía calórica, esa porción de agua líquida se transforma en un agua sólida, en el hielo. En el hielo yo sigo teniendo agua, o sea que la composición química de ese cuerpo no ha cambiado, pero sí ha cambiado el aspecto. No es lo mismo el aspecto del agua líquida que del aspecto del hielo. Entonces esto es un cambio o una transformación física. En cambio, cuando hablamos de transformaciones químicas, de cambios químicos de la materia, estamos hablando de cambios en la composición química. O sea, yo parto de una serie de características químicas que presenta un determinado cuerpo, y ese cuerpo, al sufrir la transformación química, ya los componentes químicos no son los mismos. O sea que cuando hablamos de transformaciones químicas, estamos hablando de cambios que sufre la materia, donde los componentes finales son distintos a los componentes iniciales al proceso de transformación. Por ejemplo, yo tengo papel, ese papel tiene una determinada composición química. Ahora yo quemo ese papel. Al quemar ese papel, los componentes químicos del mismo se van transformando en otros componentes, en dióxido de carbono, en agua, en energía
calórica. O sea que hay una transformación donde ya los componentes finales son distintos a los componentes iniciales. La materia puede cambiar de estado. Por lo tanto, quiere decir que podemos tener a la materia en distintos estados. Estado sólido, estado líquido, estado gaseoso o estado de plasma. Cuando hablamos de la materia en estado sólido, se caracteriza por tener un volumen y una forma fija. Cuando hablamos que la materia está en estado líquido, vemos que tiene un volumen fijo, pero su forma cambia, toma el aspecto del recipiente que lo contiene. En cambio, la materia en estado gaseoso no tiene ni volumen ni una forma fija. Yo puedo tener porciones de materia donde todos los puntos que yo analizo de ese cuerpo presentan la misma sustancia química. Entonces ahí estoy hablando de una sustancia. ¿Por qué? Porque todos los puntos que yo analizo presentan la misma composición química. Pero puedo tener cuerpos donde observo que la composición química está formado por más de un componente. En ese caso hablamos de las mezclas. Las mezclas surgen como la unión de dos o más sustancias. Y esas mezclas pueden ser homogéneas, o sea que yo observo y encuentro las mismas características en cualquier punto de ese sistema que estoy analizando. En ese caso entonces es una mezcla homogénea. Por ejemplo, la mezcla homogénea formada por el agua y el azúcar. Yo al mezclar azúcar en agua no voy a observar la diferencia en cuanto a la presencia de agua o de azúcar. Observo que es agua azucarada, pero si analizo sus componentes está formado por dos sustancias, agua y azúcar. Entonces digo que es una mezcla homogénea. Las mezclas homogéneas también reciben el nombre de soluciones. O sea que una solución es una mezcla homogénea. En cambio, si yo hago una ensalada de fruta, voy a observar la composición de la uva, que la puedo distinguir de la composición de la frutilla y que la puedo distinguir de la composición de la cereza. En ese caso, donde podemos diferenciar cada uno de los componentes que forman esa mezcla, ahí estamos hablando de mezclas heterogéneas. Entonces, la materia puede estar formada por mezclas que pueden ser heterogéneas u homogéneas, o por sustancias puras, que pueden ser sustancias simples, que están formadas por un solo elemento, o por sustancias puras compuestas, formadas por varios elementos. A los elementos químicos se los clasifica en metales, no metales y elementos de transición. Todos los elementos químicos que nosotros podemos encontrar en la naturaleza, ya sea de manera natural o de manera artificial, o sea, sintetizados por el hombre en el laboratorio, los podemos encontrar en la tabla periódica de elementos. Cada uno de los elementos químicos presentes, ya sean metales, no metales o elementos de transición, los vamos a encontrar identificados a través de símbolos. Esos símbolos son símbolos químicos, que son
universales. Cuando analizamos la materia, teniendo en cuenta que es todo aquello que tiene masa y ocupa volumen, podemos ver que la materia presenta propiedades. Esas propiedades pueden ser generales o pueden ser específicas. Las generales o extrínsecas es la masa, el volumen, el peso, la densidad, la impenetrabilidad, la divisibilidad, la inercia y la dureza. En cambio, las intrínsecas o específicas tenemos las propiedades intrínsecas o específicas físicas como la densidad, la elasticidad, el punto de solidificación, el estado, sólido, líquido, gaseoso, coloidal, el punto de fusión, la conductibilidad térmica y eléctrica, las propiedades físicas organolépticas, o sea, aquellas que son captadas por los órganos de los sentidos, el color, el olor, el sabor, la textura, la solubilidad y el punto de ebullición. Cada una de las propiedades antes mencionadas son específicas para cada cuerpo que esté analizando. Y las químicas, la oxidación, la putrefacción, la combustión, la fermentación. Nosotros cuando definimos materia, estuvimos hablando de que la materia presenta una masa, presenta volumen. Cuando definimos masa, hablamos de partículas, cantidad de partículas. Bueno, la teoría atómico-molecular es una serie de afirmaciones que han sido todas comprobadas, corroboradas a través de la experimentación y que nos permiten construir los conceptos sobre la constitución de la materia. Cuando estamos hablando de estas teorías, estamos hablando de modelos. En las ciencias naturales, cuando hablamos de modelos, estamos hablando de un conjunto de explicaciones teóricas que nos permiten poder describir algo que no se puede observar directamente. Nadie hasta ahora ha podido observar un átomo, una molécula, tal cual como están representadas en los libros. Eso no se ha podido ver, pero sí se han podido obtener resultados en el laboratorio que permiten construir esas explicaciones, construir esos gráficos apoyados con un sustento teórico, avalados por las experiencias de laboratorio y los resultados obtenidos en ella. Estas explicaciones que sirven para identificar, definir, caracterizar compuestos, cuerpos, partículas que no se pueden ver directamente, a ese conjunto de explicaciones se lo denomina modelo. La teoría atómico-molecular es un modelo que nos sirve para comprender la composición química de la materia. La materia entonces está formada por partículas. Cada partícula de ellas recibe el nombre de átomos. Estos átomos, en un primer momento, se pensó que eran indivisibles y no se podían destruir. Hoy en día, a través del avance tecnológico, se puede desarrollar la
división de los átomos en las partículas subatómicas. Y en la naturaleza, en las reacciones nucleares, por ejemplo aquellas que ocurren en el Sol, también se pueden observar cómo esos átomos se pueden destruir y esas partículas subatómicas se pueden asociar con otras partículas subatómicas y producir otros compuestos. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen su propio peso y sus cualidades propias. Los átomos de diferentes elementos tienen pesos diferentes. O sea, si yo analizo los átomos de oxígeno, todos los átomos de oxígeno van a tener un peso propio y determinadas cualidades. Si yo analizo un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, entre ellos va a haber diferencias en cuanto al peso y en cuanto a las cualidades. Los átomos permanecen sin dividirse aun cuando se combinen en las reacciones químicas. O sea que cuando yo estoy viendo una transformación química, ahí no hay una transformación de los átomos. O sea, los átomos se mantienen en estado íntegro. Los átomos al combinarse para formar compuestos guardan relaciones simples. Ejemplo, si yo voy a tener dióxido de carbono, la relación o el vínculo siempre va a ser de 1 a 2. Un átomo de carbono con 2 átomos de oxígeno. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. En este caso, por ejemplo, si yo tengo carbono y oxígeno 2, tengo dióxido de carbono. Pero también se puede combinar el carbono y el oxígeno, un átomo de carbono, un átomo de oxígeno, y ahí tengo otro compuesto totalmente distinto, como es el monóxido de carbono. O sea que los átomos diferentes se pueden combinar de manera diferente y en esa combinación diferente obtener diferentes compuestos. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos distintos. Los principios del modelo de partículas nos dice que la materia está formada por partículas muy pequeñas e iguales entre sí para cada sustancia. Hay grandes espacios vacíos entre ellas por el que se mueven desordenadamente, o sea que estas partículas no están quietas, sino que están en constante movimiento y que lo hacen con velocidades distintas. Esas velocidades en muchos casos dependen del estado físico. Si yo analizo el movimiento de partículas en estado gaseoso, voy a ver que aumenta la velocidad de movimiento y aumenta el desorden. En cambio, si yo analizo las partículas en un cuerpo que está en estado sólido, vemos que la velocidad está reducida y hay un mayor ordenamiento y hay menos espacio libre. La temperatura es la manifestación macroscópica del movimiento de las partículas. Al aumentar la temperatura también lo hace la velocidad de partículas. A mayor temperatura, mayor velocidad de movimiento de partículas. Ese movimiento desordenado que tienen las partículas se llama movimiento browniano. Acá vemos la evolución de la teoría atómico-molecular. Gay-Lussac hablaba de un componente hidrógeno, un componente cloro y
esos componentes se unían para formar cloruro de hidrógeno. Él lo que observaba era que un volumen de hidrógeno más un volumen de cloro formaba dos volúmenes de cloruro de hidrógeno. Dalton, a eso de observación macroscópica de volúmenes, introduce el concepto de átomo y entonces dice que X cantidad de átomos de hidrógeno más X cantidad de átomos de cloro forman X moléculas de cloruro de hidrógeno. En cambio, Avogadro establece que X moléculas de hidrógeno más X moléculas de cloro forman 2X moléculas de cloruro de hidrógeno. Avogadro comienza a introducir el concepto de moléculas. Y él establece que los gases que se unen siempre lo hacen a través de la constitución de moléculas. O sea que siempre, si yo tengo el gas oxígeno, ese oxígeno gaseoso está constituido por moléculas biatómicas. Por eso ustedes van a representar siempre a el oxígeno como oxígeno 2. ¿Por qué? Porque el oxígeno en estado libre se halla formando partículas biatómicas. Acá podemos ver cómo ha ido evolucionando el modelo explicativo de la estructura de un átomo. Como les dije, nunca se ha podido hasta el día de hoy observar la estructura de un átomo directamente. Entonces, como no se puede observar directamente, es necesario la construcción de un modelo teórico que explique cómo es la estructura de ese átomo. A lo largo de la historia de la química ha ido variando la composición, la idea sobre cómo es la estructura de un átomo. Esto tiene que ver con limitaciones que se han tenido en cada uno de los momentos históricos, limitaciones de conocimiento y limitaciones tecnológicas. En 1803, John Dalton es el que introduce el concepto de átomo y para él un átomo era una partícula indivisible. Por eso se la representa como si fuera una bola de billar. Una bola de billar nos da idea de una partícula sólida compacta. Thomson en 1904 establece que no es una partícula compacta, sino que está constituido por partículas negativas y por partículas positivas, o sea, con diferente carga. Aquellas que tienen más carga se las denomina con el signo positivo, protones, y aquellas que tienen menos carga se las simboliza con el símbolo negativo y son los electrones. Para Rutherford decía que esas partículas positivas se encontraban todas juntas formando un núcleo y las partículas negativas se encontraban girando alrededor de ese núcleo. Para Bohr, en 1913, él dice que es como un sistema planetario, el átomo, donde hay un núcleo constituido por partículas positivas, protones, por partículas neutras, neutrones, y que en distintas órbitas se hallan girando alrededor de esos núcleos los electrones. Rutherford decía que estaban todos en una sola órbita, para Bohr están distribuidos en distintas órbitas, girando alrededor del núcleo.
Hoy en día, el modelo que explica la estructura de un átomo dice que hay un núcleo muy pequeño formado por protones y neutrones y alrededor de manera de nube se encuentran desplazándose los electrones. Para este modelo, los electrones giran, algunos en órbitas esféricas, otros en órbitas elípticas, pero a su vez cada electrón se halla en niveles y subniveles. Por lo tanto, hay una nube de electrones que va envolviendo en distintos niveles a ese núcleo. Acá podemos ver cómo en esta estructura moderna se observa los distintos niveles y subniveles, los distintos orbitales en los cuales se distribuyen los diferentes electrones que van envolviendo a cada núcleo atómico. Nosotros en química, para los fines prácticos, educativos, utilizamos el modelo de Bohr porque nos permite poder obtener una mirada más fácil sobre los procesos de transformación que sufren los electrones en el proceso de unión con otros átomos. Entonces es muy importante tener en cuenta este modelo, que es el modelo de Bohr. Acá tenemos representado, según el modelo de Bohr, el átomo de carbono. El átomo de carbono presenta 6 protones en el núcleo más 6 neutrones y a su vez presenta 6 electrones que están distribuidos, 2 en una primera órbita y 4 en la segunda órbita. Todo átomo es eléctricamente neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Vuelvo a repetir. Todo átomo es eléctricamente neutro. Esto quiere decir que tiene la misma cantidad de protones que de electrones. En este caso, el átomo de carbono tiene 6 protones y tiene 6 electrones. Lo que puede variar es la cantidad de neutrones, pero esa variación en la cantidad de neutrones no modifica la neutralidad eléctrica, porque justamente los neutrones no inciden sobre la carga eléctrica del átomo, pero sí incide en la masa, porque la masa de un átomo está formada por la suma de protones y neutrones. La masa atómica es la suma de protones y neutrones. Si hay más neutrones, va a variar la masa atómica. Lo que no varía es la neutralidad eléctrica. Esos átomos que tienen la misma composición de protones y de electrones, pero varían la cantidad de neutrones, se llaman a esos átomos isótopos. Yo puedo tener varios isótopos del átomo de carbono y entonces obtener carbono 12, carbono 14, donde siempre, tanto en el carbono 12 como en el carbono 14, lo que voy a tener es la misma cantidad de protones y de electrones. Lo que va a variar es que en el carbono 12 voy a tener 6 neutrones y en el carbono 14 voy a tener 8 neutrones. Los átomos se unen
entre sí para poder completar un orbital de 8 electrones. A esta afirmación se la conoce como la regla del octeto. O sea que en la naturaleza los átomos se combinan entre sí para poder obtener una órbita de 8 electrones. Para conseguir esta finalidad, algunos átomos ceden electrones. Esos átomos, al perder electrones, pierden la neutralidad eléctrica. Ya no son neutros, porque van a tener más protones que electrones. En ese caso ya no tenemos un átomo, sino tenemos un ión. Cuando hablamos de iones, estamos hablando de átomos con carga eléctrica. En este caso, el ión que cedió electrones, al tener más cantidad de protones que de electrones, se lo denomina catión. En cambio, hay átomos que para llegar a este orbital de 8 toman electrones, captan electrones. Al captar electrones y sumar electrones a su órbita, van a tener más cantidad de electrones que de protones. En ese caso también tengo un ión, pero como este ión tiene más electrones que protones, ahí estamos hablando de un anión. Entonces, ahí tengo una estrategia que utilizan los átomos para alcanzar el orbital de 8 electrones. Pierden electrones o ganan electrones. Pero hay otros átomos que para alcanzar los 8 electrones lo que hacen es se unen y comparten electrones. En ese caso sigo teniendo átomos porque no han cedido ni ganado, sino que lo que hacen es compartir un orbital con sus electrones para formar ese orbital compartido de 8 electrones. Entonces tenemos tres estrategias que utilizan los átomos para alcanzar un orbital de 8 electrones. Algunos ceden electrones, otros ganan electrones y otros comparten electrones. Acá tenemos la tabla periódica de los elementos, donde podemos observar cada uno de los elementos identificados con su símbolo químico. El símbolo químico es la primera letra o la primera y segunda letra del componente del elemento. La primera letra siempre va en mayúscula, la segunda en minúscula, y puede ser utilizado su nombre en latín. Por eso, por ejemplo, el sodio, el símbolo químico universal, es la N mayúscula y la A minúscula, porque el nombre en latín del sodio es natrium. Entonces, se utilizan como símbolo químico la primera o primera y segunda letra de su nombre, ya sea en latín, para poderlos identificar. Nosotros habíamos dicho, lo que podemos ver acá antes, es que el grupo, cada una de las columnas constituye un grupo. Todos los elementos de la primera columna constituyen el grupo 1A. Todos los de la segunda columna 2A. Estos elementos del grupo 1A y el grupo 2A son considerados metales.
Vamos acá y tenemos esta columna que se identifica con el grupo 3A, esta con el 4A, 5A, 6A, 7A. Estos elementos del grupo 3A a 7A constituyen los no metales. El 8A, los gases nobles o los gases inertes. Los elementos de esta columna tienen todos 8 electrones en la última órbita, salvo el helio. El resto tienen todos 8 electrones en la última órbita, por lo tanto son inertes, no tienden a formar uniones, cosa que sí lo hacen los del 3A al 7A o los del 1A al 2A. Los metales siempre ceden electrones para poder alcanzar los 8 electrones. Los no metales siempre para alcanzar ese orbital con 8 electrones ganan electrones. Estos que están acá, que forman del grupo 3B al grupo 7B, van a constituir lo que se llaman elementos de transición. Entonces, nosotros tenemos acá que los átomos se pueden unir para formar esos 8 electrones como último orbital, y entonces, de acuerdo a qué estrategia utilizan, van a recibir esas uniones atómicas distintos nombres. En el caso que los átomos ceden y ganan electrones, a esa unión se la llama unión iónica. En una unión iónica siempre se une un grupo metal con un grupo no metal y forman un compuesto iónico. En cambio, en la unión covalente, que se da siempre entre los no metales, al unirse los no metales, comparten una última órbita con 8 electrones. En este caso, entonces, la unión es una unión covalente, se unen los no metales entre sí para formar una órbita de 8 electrones compartidos, y lo que constituyen, lo que forma la unión covalente son moléculas. Y después tenemos la unión metálica, que se unen los metales entre sí. Acá tenemos definida entonces la unión iónica, donde se unen átomos que ceden electrones, o sea, cationes, con átomos que ganan electrones, o sea, aniones. Y existe entre ellos fuerzas electrostáticas que permiten la unión de un catión con el anión, formando compuestos iónicos. Acá podemos ver entonces que existe una fuerte atracción entre iones, cationes y aniones. Generalmente estos compuestos iónicos están sólidos a temperatura ambiente, y si uno analiza, forman como redes cristalinas, cristales. Piensen en el cloruro de sodio, la sal común. Tiene un elevado punto de fusión y ebullición, o sea que se requiere elevada energía para romper las uniones entre esos iones, y se disuelven fácilmente en agua. Ya vamos a ver por qué más adelante.
La unión covalente, entonces, como habíamos dicho, es la unión entre los no metales y se produce para poder constituir el octeto estable, obteniendo electrones compartidos que forman ese orbital de 8 electrones. Es un enlace sencillo, dos electrones unidos físicamente por los subniveles inferiores métricos, enlace doble, se comparten dos pares de electrones, enlaces triples cuando se comparten tres pares de electrones, y se forma el enlace covalente, coordinado. Tienen bajo punto de fusión y ebullición. Cuando se trata de cuerpos sólidos son relativamente blandos y malos conductores del calor y de la electricidad. Son bastante estables y de escasa reactividad, o sea, el enlace covalente es fuerte. Por tanto, en las sustancias covalentes podemos distinguir gases como el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, donde los átomos en cada molécula están unidos por enlaces covalentes, pero entre ellos las fuerzas de unión son muy débiles. Las moléculas están dispersas y por lo tanto forman sustancias gaseosas. En el caso de los líquidos, como el agua, las fuerzas de unión entre las moléculas de agua son más intensas y las moléculas permanecen en contacto, aunque con libertad, para deslizarse una sobre la otra. Y en los sólidos, como el yodo, el diamante o el óxido de silicio, estos dos últimos son muy duros, mucho más que los sólidos iónicos, y con altos puntos de fusión y ebullición. En el diamante, cada átomo de carbono se une con otro, 4, formando una red cristalina covalente. Bueno, acá tenemos un cuadro comparativo con lo que estuvimos diciendo. Bien, las uniones químicas, las transformaciones químicas, nosotros las representamos a través de ecuaciones químicas. En las ecuaciones químicas registramos las sustancias iniciales, también llamadas reactivos o también llamados sustrato. Estas son las sustancias iniciales. Una flecha que indica el sentido en que se desarrolla la transformación química y las sustancias finales llamadas también productos. Entonces nosotros acá tenemos el gas metano. Entonces, una molécula de gas metano más dos moléculas de oxígeno, este 2 me está indicando la cantidad de moléculas de oxígeno. ¿Por qué el oxígeno acá es molécula? Porque está formado por la unión de dos átomos. Y la unión de dos o más átomos iguales o distintos reciben el nombre de moléculas. Entonces yo tengo una molécula de metano más dos moléculas de oxígeno, van a formar una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. Entonces, como ven, acá hubo una transformación química, porque los componentes finales son distintos a los componentes iniciales. Los productos son distintos a los reactivos. Entonces, nosotros tenemos en la reacción química los reactivos. Los números que son subíndices me están indicando la cantidad de átomos. O sea, yo tengo acá dos átomos de oxígeno unidos y dos átomos de oxígeno unidos forman una molécula de oxígeno.
y tengo dos átomos de hidrógeno. Dos átomos de hidrógeno unidos forman una molécula de hidrógeno. Acá tengo un compuesto formado por dos átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno. Esta molécula que se forma es una molécula de agua. Los números, que son coeficientes estequiométricos, que están por delante de estas moléculas, me indican la cantidad de moléculas. En este caso yo tengo dos moléculas de hidrógeno que se combinan con una molécula de oxígeno, porque al acá no haber ningún número, se sobreentiende que es 1. Entonces, dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno me van a dar dos moléculas de agua. Los productos son distintos a los reactivos. Entonces, tengo el símbolo químico, en este caso el del magnesio, primera y segunda letra, el coeficiente estequiométrico que me indica la cantidad de moléculas o de iones pueden ser que se unen, y entonces yo acá leo que una molécula, siempre recuerden que el subíndice me está indicando qué cantidad de átomos se encuentran. Acá voy a encontrar dos átomos de oxígeno. Y recuerden que por definición la unión de dos o más átomos iguales o distintos constituyen una molécula. Entonces acá yo tengo una molécula de oxígeno más dos magnesios, dos átomos de magnesio, van a formar dos moléculas de óxido de magnesio. Una molécula de oxígeno más dos átomos, porque acá tengo un solo magnesio, entonces son átomos. Dos átomos de magnesio se unen para formar o para obtener dos moléculas de óxido de magnesio. Y acá tengo una manera de poder llamar a los distintos compuestos. Una manera es esta. Trióxido, porque tiene tres átomos de oxígeno, entonces trióxido de porque tiene dos, hierro. Esta es una manera entonces de llamar. Leo de atrás hacia adelante. Trióxido de dihierro. Esta es una norma para poder mencionar o nombrar un compuesto químico. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos la primera clase de hoy de la materia, que tiene como intencionalidad ir recuperando aquellos conceptos que ustedes han trabajado en la escuela secundaria. Que tengan un muy buen día.